Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. Hoy nos corresponde leer o continuar leyendo el libro de Primera de Crónicas, desde su capítulo 25 hasta el capítulo 29. Vamos en esta mañana a estar leyendo un poquito de cómo estuvo organizado lo que fueron los cantores, las personas que iban a estar sirviendo en el templo, que el rey David preparó para que cuando se construyera el templo a manos de Salomón, pues ya Salomón pudiera tener este aspecto bien avanzado. Así que está interesante esta lectura porque vamos a ver nombres, las casas asignadas para los días, etcétera. Como el nombre lo dice, este libro, Primera de Crónicas, pues vemos bastante estas narrativas que nos informan acerca de cómo quedó organizado el templo en su momento y quiénes debían de participar y bajo qué órdenes, etcétera, etcétera. Así que sin perder tiempo, por favor, acompáñenme en la lectura. Comenzamos con el capítulo 25. Nos dice así: además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos, conforme a su servicio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Jotir, Masasiot. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarlo conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor, con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. Y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. La primera suerte salió para José, de la casa de Asaf, la segunda para Gedalías, que con sus parientes e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, sus hijos y sus parientes, 12. La cuarta para Isri, sus hijos y sus parientes, 12. La quinta para Netanías, sus hijos y sus parientes, 12. La sexta para Buquías, sus hijos y sus parientes, 12. La séptima para Jezarela, sus hijos y sus parientes, 12. La octava para Jesaías, sus hijos y sus parientes, 12. La novena para Matanías, sus hijos y sus parientes, 12. La décima para Simei, sus hijos y sus parientes, 12. La undécima para Azareel, sus hijos y sus parientes, 12. La duodécima para Asabías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimotercera, Subael, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimocuarta, Matatías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoquinta, a Jeremot, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimosexta, a Ananías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoséptima, a Josbecasa, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoctava, a Ananí, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimonovena, a Maloti, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésima, a Eliata, sus hijos y sus parientes, 12. Para la 21ª, a Utir, sus hijos y sus parientes, 12. Para la 22ª, a Gidalti, sus hijos y sus parientes, 12. Para la 23ª, a Maasiot, sus hijos y sus parientes, 12. Para la 24ª, a Romanti, Eser, sus hijos y sus parientes, 12.
Capítulo 26. Para las clases de porteros había de los coreitas Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Meselemías tuvo hijos: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Obed-edom tuvo hijos: Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Paultai el octavo, porque Dios lo había bendecido. Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabat, y sus hermanos los valientes Eliú y Samaquías. Todos estos fueron hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos y sus parientes, fueron hombres capaces con fuerza para el servicio, 62 de Obed-edom. Meselemías tuvo hijos y parientes, 18 hombres valientes. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos: Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero; Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Todos los hijos y parientes de Osa fueron 13. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron responsabilidades, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Echaron suertes, tanto los pequeños como los grandes, conforme a sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obed-edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. Para Supín y Osa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequet, en el camino de la subida. Guardia con guardia se correspondían. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en el almacén de 2 en 2. En el parvar, al occidente, había 4 en el camino y 2 en el parvar. Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. Los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Eladán, hijos de los gersonitas de Eladán, es decir, los Jehielitas, eran los jefes de las casas paternas de Eladán el gersonita. Los hijos de Jehieli, Setán y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isareritas, los hebronitas y los uzielitas, Seuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era oficial para sobre los tesoros. Y sus parientes de parte de Eliezer fueron Rehabías, su hijo, Jesaías, su hijo, Jorán, su hijo, Sicri, su hijo, y Selomit, su hijo. Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las casas, de las cosas sagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y centenares y los capitanes del ejército habían consagrado. Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor. Y todo lo que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isarritas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel, como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Asabías y sus parientes, 1700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y del servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casa paternas en el año 40 del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad. Y sus parientes, hombres valientes, eran 2700 en número, jefes de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefes sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todos los asuntos de Dios y del rey. Capítulo 27. Esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los capitanes de miles y de cientos,
y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes, durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y en su división habían 24,000. Él era de los hijos de Pérez y fue jefe de todos los capitanes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai, el Ahohita, con su división, siendo Miclot el jefe principal, y en su división habían 24,000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división habían 24,000. Este Benaía era un valiente de los 30 y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabat. El cuarto para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división habían 24,000. El quinto para el quinto mes era el capitán Samhud, el israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, el tecoita, y en su división habían 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, el pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división habían 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, el usatita, de los seraitas, y en su división habían 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, el anatotita, de los benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, el netofatita, de los seraitas, y en su división había 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, el piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Edal, el netofatita, de Otoniel, y en su división había 24,000. A cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubenitas, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de Leví, Asabías, hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés en Galaad, Iddo, hijo de Zacarías, de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, de Dan, Azareel, hijo de Jeroán. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Abdiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres, estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelut. A cargo de las viñas estaba Simei, el ramatita, y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Zabdi, el sifmita. A cargo de los olivares y sicómoros en la cefela estaba Baalanán, el gederita, y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai, el saronita, y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de Adlai. A cargo de los camellos estaba Obil, el ismaelita, y a cargo de las asnas estaba Jedías, el meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís, el agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey, y Usai el arquita era amigo del rey. Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel. Y Joab era el comandante del ejército del rey. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los capitanes de las divisiones que servían al rey, los capitanes de millares, los capitanes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos,
con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. También le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. También para las clases de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor. Para los utensilios de oro, le dio el peso del oro para todos los utensilios, para toda clase de servicio. Para los utensilios de plata, el peso de la plata para todos los utensilios, para toda clase de servicio. David le dio también el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al uso de cada candelabro. Para cada mesa le dio el oro por peso para las mesas de los panes de la proposición, y la plata para las mesas de plata, y los garfios, los tazones y los jarros de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza, y oro acrisolado por peso para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y tú tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Capítulo 29. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo David, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro,
la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 102 toneladas de oro, del oro de Ofir, y 238 toneladas de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los capitanes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos, y para el servicio de la casa de Dios dieron 170 toneladas y 10,000 monedas de oro, 1,340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. Y todos los que tenían piedras preciosas se las dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Jehiel el gersonita. Entonces el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano, y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendigan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos, 1,000 novillos, 1,000 carneros, 1,000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría. Y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel le obedeció. Y todos los oficiales, los hombres valientes, y también todos los hijos del rey David juraron obediencia al rey Salomón. El Señor engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel,
y le dio un reinado glorioso, como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy, y con esta lectura también concluimos este libro de Primera de Crónicas. Para la semana que viene, si Dios quiere, entraremos a la lectura de Segunda de Crónicas el próximo lunes. Muy bien, como usted puede ver aquí, mis hermanos, estos son los preparativos finales que el rey David está haciendo para entregar, suceder su reinado a su hijo Salomón. Tremendo lo que nosotros vemos allí, la dedicación, la preparación que tuvo David para poder dejar todo en orden, que administraran su casa, sus riquezas y también todos los planos para la construcción del templo. Es bueno hacer una pequeña aclaración porque en el día de ayer en el culto nosotros estábamos hablando acerca de la construcción del tabernáculo en la época de Moisés. El tabernáculo era una tienda movible que el Señor le ordenó a la nación de Israel construir mientras ellos estuvieran en el desierto, que era una tienda movible porque se desarmaba y se cargaba al hombro y caminaban. Cuando el Señor ordenaba, se detenían, la reconstruían de nuevo, la armaban, mejor dicho, de nuevo, y ahí se ofrecían los sacrificios. Y luego que ellos entran a la tierra prometida por manos de Josué, el sucesor de Moisés, pues desde esa época, desde Josué hasta llegar al reinado de David, esa tienda siguió utilizando en mayor o menor medida, como nosotros vemos aquí en este momento en el reinado de David, como vimos las semanas antepasadas, me parece, o pasada, no me acuerdo, donde David entonces propone en su corazón construir un templo. Y el Señor aprueba esto, y el Señor le da las órdenes que debe de hacer, cómo debe de estar organizado el templo, pero le dice a David que no es él quien va a construirle templo, casa a Jehová, sino su hijo Salomón. Y por esa razón David deja todo organizado, todo preparado, hasta hace la colecta final para que inmediatamente Salomón asuma el trono, pues así pudiera construir este templo. Ya no una casa movible, ya no una tienda movible como lo estuvo hasta ese momento y durante el peregrinaje de la nación de Israel en el desierto, sino ya una construcción establecida en un lugar específicamente donde Dios había mandado, que era en Jerusalén. Este templo se mantuvo allí hasta la época del rey rey babilónico Nabucodonosor, cuando a causa de la apostasía de Israel, de las desobediencias, los constantes pecados y no hacer caso a los llamados al arrepentimiento que el Señor hacía a través de sus profetas, pues llegó el juicio de Dios sobre ellos y este templo fue destruido. Y todo esto, el arca del pacto que estaba ya en el lugar santísimo, se perdió hasta el día de hoy. En la época de Jesús, uno de los Herodes había iniciado la construcción de este segundo templo, un templo majestuoso, pero ya no contaba con la presencia del Señor representada en el arca del pacto, porque el arca del pacto se perdió en la época de Nabucodonosor y jamás volvió a encontrarse. Entonces en ese segundo templo se ofrecían sacrificios cuando estaba Jesús, durante el ministerio público de Jesús, pero ya no contaban con el arca del pacto, que era lo más sagrado del templo, que representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo, que nosotros vimos hace un par de semanas como a causa de un descuido, un hombre
cuando la llevaban el arca a Jerusalén, no la llevaban conforme al mandato de Dios, que tenía que ser al hombro los levitas, pues a causa de ello la llevaban en una carreta y durante el camino comenzó a saltar la carreta por el mal camino, y este hombre llamado Usa trató de ayudar y trató de agarrar el arca para que no se cayera, y a causa de eso, porque Dios había establecido que nadie podía tocar el arca, incluso para llevar el arca era necesario usar unas varas que cruzaban por unas argollas que habían sido hechas con ese fin, y a causa de eso Usa murió. Pero después Dios le concede a David que pueda llevar el arca a Jerusalén. Entonces ya ahí están todos los preparativos, como veremos más adelante, para la construcción de este templo, que se le llamó el Templo de Salomón porque fue construido por este hijo de David. Así que yo quiero invitar, por favor, a que oremos. Vamos a presentarnos delante del Señor, pedirle su gracia para que estas verdades también nos ayuden a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para nosotros leer tu palabra y aprender de ella. Vemos una excelente administración, una excelente organización. Así también nosotros como hijos tuyos tenemos que aprender a ser organizados en todos los aspectos de nuestra vida. En esta mañana te suplicamos que nos dé esa gracia, Señor, para extraer estas enseñanzas prácticas para nuestra vida, que seamos instrumento en tus manos para compartirlas también a otros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido todo por el día de hoy. Que la pasen bien. Nos veremos mañana si Dios quiere.